Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores por la iniciativa de este evento. Creo que el dolor de cabeza se merece un espacio científico único y no estar disuelto en un congreso, así que esto lo vivo con mucha emoción desde mi silla. Ahora me toca estar de este lado, pero es un gran orgullo y un honor estar acá, y personalmente al doctor Brera por haberme tenido en cuenta para esta presentación. El título de mi disertación es Uso de cannabis en migraña, mitos y realidades. Y voy a empezar con el primer argumento. ¿Necesitamos nuevos y mejores tratamientos para la migraña? ¿Esto es un mito o es una realidad? Y acá no quiero entrar en un debate con el expositor anterior, que hizo una exposición excelente, pero si vemos la ganancia terapéutica de los tratamientos que tenemos disponibles, y esto cuando vean la coenzima Q y la riboflavina, me refiero a los ensayos multicéntricos aleatorizados, no a los estudios de add-on o con otras dosis o en pediátricos que no ha funcionado, vemos que la ganancia terapéutica es relativamente pobre. El perfil de efectos adversos es bastante malo, el de las terapias que ofrecemos. Es decir, que con mucho sentido, los pacientes después de 6 meses, solamente uno de cada 4 van a seguir tomando la medicación que le demos, y solamente 1 en 10... ¿Se escucha mejor así? Perdón. Decía que solamente 1 en 10 de los pacientes a los que le demos un tratamiento preventivo lo va a seguir tomando después de 1 año. Y ninguno, o muy pocos, lo van a dejar porque están mucho mejor y no lo necesitan. La mayoría lo van a dejar porque no son eficaces o porque tuvieron efectos adversos. Es decir, sin duda necesitamos desarrollar nuevos y mejores tratamientos. Por más que nosotros creamos que lo que ofrecemos es genial, desde la perspectiva de los pacientes esto no lo es. Y acá surge el cannabis, y esto que dicen los pacientes preguntan, y sí, los pacientes nos preguntan todo el tiempo, los pacientes, los colegas, la gente en la calle nos preguntan qué evidencia hay con el cannabis. Y no es que el cannabis surge ahora, sino que resurge. Desde hace 4.000 años hay evidencia en tratados médicos de que el cannabis se usa para tratar distintas dolencias. En 1839 se reconoció ya en la medicina occidental como un analgésico y miorrelajante. En 1872 se empieza a usar para profilaxis en migraña. Y siguió funcionando bastante bien. De hecho, estudios comparativos donde cannabis indica es el remedio más satisfactorio para el tratamiento. El problema empezó en 1937, cuando en Estados Unidos empiezan a hacer una propaganda en contra del cannabis que lleva a que en 1941 lo saquen de la farmacopea. A pesar de eso, en 1942, el editor en jefe del JAMA, del Journal of American Medical Association, hace un artículo donde dice que el cannabis es mejor que la ergotamina para el tratamiento de la cefalea, pero ya era demasiado tarde, quedó fuera de la farmacopea. En 1970 viene la era de, bueno, ustedes saben, todo el movimiento de los hippies. El cannabis fue tomado como droga vedette, así que fue fácil para la DEA en 1970 hacerlo Schedule I, que es decir, una de las drogas con un perfil más peligroso. Y desde entonces no se puede investigar nada en cannabis. Es decir, la ciencia del cannabis se frenó desde 1970 para acá. Más allá de eso, ¿los derivados del cannabis podrían ser útiles en el tratamiento de la migraña? ¿Esto es una realidad o es un mito? Esto es de ciencia básica. Nosotros tenemos un sistema cannabinoide endógeno. Este sistema tiene actores principales como son la anandamida y el 2-araquidonoglicerol, que se van a unir a los receptores presinápticos CB1 o a los receptores CB2 que están en órganos sobre todo del sistema inmune, y abren canales de potasio. La apertura de los canales de potasio y el cierre de los canales de calcio evitan la liberación de neurotransmisores, y estos neurotransmisores pueden ser a nivel del sistema nervioso glutamato o GABA, o a nivel del sistema nervioso periférico el CGRP o la sustancia P o algunas otras sustancias moduladoras del dolor. La densidad de estos receptores, sobre el receptor CB1 en el sistema nervioso central, está en muchas partes, tanto en la corteza como en el hipotálamo y principalmente en la sustancia gris periacueductal, que como ustedes saben es un núcleo que regula fuertemente la percepción del dolor. Y tiene la particularidad de que no se expresan en los núcleos respiratorios del tronco. Entonces tiene un fuerte efecto analgésico sin tener una depresión respiratoria o cardiorrespiratoria como los opiáceos, lo que lo vuelve bastante favorables. De la familia de cannabis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cannabis? Son 3 plantas distintas: cannabis sativa, indica y ruderalis. Se me movió un poco la diapositiva, pero bueno. De las plantas surgen 3 compuestos principales: flavonoides, terpenos y cannabinoides. Los cannabinoides son los que tienen la acción biológica más importante, son los que más nos interesan.
Y de esos hay más de 100. Los dos más importantes son el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol y el CBD o cannabidiol. Como pueden ver acá, la droga, el THC, la principal droga psicoactiva que contiene la marihuana, es estructuralmente muy similar a la anandamida, que es el cannabinoide endógeno que nosotros tenemos. A pesar de eso, el THC es mucho más potente activando los receptores CB1 que la anandamida. Es decir, en teoría, por los lugares donde se expresan y por las funciones que ejercen, los derivados del cannabis podrían ser útiles en la migraña, y sí, la verdad es que en teoría por lo menos sí. Pero acá es donde se complica un poco. ¿Tenemos evidencia sólida de que sean útiles? ¿Tenemos estudios científicos bien hechos que demuestren que esto no funcione, que esto funciona? Y la respuesta es que no. Yo les voy a mostrar los 3 estudios que tenemos. No voy a hablar de las series de casos o la presentación de pacientes aislados porque creo que no suma científicamente. Este es un primer estudio de Pini y colaboradores en el 2012, Journal of Headache and Pain. Hicieron un estudio aleatorizado, crossover, en el cual comparaban nabilona, que es un análogo agonista CB1 potente de desarrollo sintético, contra ibuprofeno 400 miligramos, en 26 pacientes con cefalea por abuso de medicación refractaria, es decir, pacientes que ya habían intentado desintoxicarse y que no lo lograron. Hicieron un diseño muy extraño para mí, porque había un primer periodo de una droga A, seguido de un periodo de washout y un periodo de droga B, en el cual iban alternando nabilona 0,5 miligramos o ibuprofeno 400. Lo cual es muy raro porque si uno está tratando cefalea por abuso de medicación, dar un analgésico es como que complica mucho la interpretación de los resultados. Y eso fue lo que pasó. Hubo mejorías con respecto al consumo de la ingesta diaria de analgésicos, tanto para nabilona como ibuprofeno 400, pero no sabemos si la mejora fue porque suspendieron los analgésicos mientras tomaban la nabilona o si fue porque de verdad tiene un efecto biológico. Así que un poco para decir de este estudio. Otro estudio que tenemos, un estudio observacional en Colorado, donde pacientes fueron derivados explícitamente a un centro de tratamiento con marihuana medicinal. Las vías de administración eran fumada, tópica, comida de cualquier forma distinta, y una reducción de 10 a más o menos 5 días de dolor de cabeza mensuales, lo cual impresiona en el gráfico, pero de vuelta es un estudio observacional, distintas dosis, distintas vías de administración, no tenemos un comparador, no podemos hablar mucho más de esto. Y el tercer estudio que tenemos solamente ha sido presentado como póster en el Congreso de la Academia Europea de Neurología. Se comparó una combinación de THC y CBD contra amitriptilina, y los resultados dicen que hubo un beneficio en el 40% en ambos grupos, pero no dicen un beneficio de qué, dicen que hubo un beneficio. Y los que lo usaron también para el tratamiento de las dosis tuvieron una reducción del dolor de 43%. Pero esto que fue presentado originalmente en el 2017 todavía no ha sido publicado in extenso. En clinicaltrials.gov hay 2 estudios que podríamos ver próximos. Este es de Canadá, con CBD para tratamiento de cefalea crónica, quizá los resultados estén en el 2022, y un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de migraña episódica, se terminó en el 2007 y nunca se publicó. Y los resultados no están disponibles, así que no sabemos qué pasó con eso. Es decir, ¿existe evidencia científica sólida que avale el uso del cannabis o sus derivados? No, esto hoy en día no la tenemos. La siguiente pregunta que se pueden hacer o que les pueden hacer en el consultorio es si el cannabis es seguro. Y esta es una pregunta demasiado amplia. Porque si tomamos el cannabis como un todo, tiene efectos sistémicos en el sistema nervioso central, tiene efectos por todos lados. Entonces el cannabis como tal, la marihuana fumada, a largo plazo no es segura. Sin embargo, esto no quita que en el futuro seamos capaces de desarrollar compuestos específicos con algunos de los componentes cannabinoides o cannabinoides sintéticos que sí sean seguros para el tratamiento. Entonces, hoy en día esto no es seguro, pero tiene un asterisco también porque quizá en el futuro lo podamos hacer. Y finalmente, ¿el cannabis es legal? Esto lo vimos antes, desde 1970, después de los hippies, para la DEA el cannabis es lo mismo que la cocaína, el ácido lisérgico o las metanfetaminas. En Argentina tenemos una ley, que es la ley 27.350, que reglamenta el uso del cannabis medicinal o de investigación. Todas las provincias han adherido, excepto Córdoba. Y en un boletín del boletín oficial
figura que se puede usar como vía de excepción para pacientes con epilepsia refractaria o bien para investigación. Es decir, no menciona ni dolor crónico ni obviamente tampoco la particularidad de la migraña. Pero como una ambigüedad que existe, cuando uno entra al RECAN, el registro para el tratamiento con cannabis, esta es la introducción que dice que el médico le recetó para epilepsia refractaria u otra enfermedad sobre la base de evidencia científica existente. Y acá entramos en un problema de interpretación, porque la medicina basada en la evidencia no es hacer medicina basada en ensayos clínicos aleatorizados 1A. Es usar la mejor evidencia disponible para hacer medicina. Y en este caso hay evidencia, es malísima, pero hay. Entonces es una cuestión de interpretación y quizá de jurisprudencia. Entonces, ¿hoy en día es legal? La respuesta es que no. Hoy en día esto no es legal. Como conclusión, el cannabis y sus derivados podrían ser útiles, sí, podrían serlo en base a la evidencia que tenemos de ciencias básicas. Se necesitan estudios que respondan a esta pregunta, estudios en el futuro. Tengamos en cuenta que ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Es decir, que no se haya probado que es útil no significa que se ha probado que no es útil. Entonces quizá en el futuro lo veamos, sobre todo si la reglamentación cambia. Mientras siga siendo una droga 1 en Estados Unidos, la investigación va a ser bastante poca. Quizá nosotros con la nueva reglamentación podamos avanzar en el sentido de la investigación y ser pioneros en algo. Y bueno, existen ambigüedades de la reglamentación que tendríamos que resolver y creo que acá estamos los actores principales, que los interlocutores que tendría que haber con las entidades responsables para saber hasta qué punto se tiene que modificar la reglamentación y empujar por el bien de nuestros pacientes. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero mis pacientes vienen con aceites que han comprado en el vecino, en el barrio, que trajo de algún lado y bueno... nos tenemos que cuidar un poco más y una parte de eso es hacer lo posible por hacer una reglamentación que los proteja. Muchas gracias. Sí. Sí. Totalmente, o sea, yo tengo 15 pacientes que tomaron cannabis por su cuenta y no he tenido buenos resultados con ese cannabis que tomaron por su cuenta, pero no sé cómo está hecho tampoco. Ahora, muchos han comprado cannabis o en Chile o en Uruguay. ¿Sabés si lo que hay en Chile o en Uruguay tiene una evidencia? ¿Qué sabés de eso? Sí, mi esposa es neuropediatra, entonces tiene un poco más de evidencia en epilepsia refractaria. El que consiguen en Uruguay le tienen mucha más fe porque hay un laboratorio que no tengo los vínculos que han estado formados por gente de Países Bajos. En Países Bajos tienen un gran avance en todo esto. ¿Epifractal no es? ¿Perdón? ¿No es epifractal? No tengo el nombre. Tengo los nombres en Estados Unidos son Sativex, Charlotte Web, o hay distintos fármacos con distintas concentraciones, pero hoy en día todavía no se consiguen acá. Para migraña no se puede hacer el trámite. La mayor experiencia que tengo yo, y no me gusta hablar de la experiencia personal porque hay un sesgo enorme, pero es esto, viene el paciente, compra aceite de cannabis, a la mayoría no les está funcionando, el que se consigue localmente. Yo, si lo están tomando no se los saco, pero tampoco he hecho lo posible por registrar a algún paciente porque la evidencia que hay actualmente no me motiva. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. En ausencia de reglamentaciones o de evidencias que científicamente puedan convencer para generar leyes, ¿cuál es nuestro rol como médicos? Hola. ¿Cuál es nuestro rol como médico delante de un consultorio, delante de un escritorio, frente a un paciente que viene consumiendo cannabis y frente a la ley? Si fomentamos que lo siga tomando, si asumimos que lo toma y lo dejamos seguir tomando, si nos volvemos cómplices de un tratamiento que nosotros no podemos ni siquiera justificar frente a nada que pueda ocurrirle al paciente desde el punto de vista legal, ni hablar del punto de vista ético. Entonces, ¿cómo se maneja el neurólogo en el consultorio del paciente que tosudamente le encanta la plantita y viene diciendo que se trajo de Uruguay los frasquitos para tomar 2 gotitas por día? ¿Qué nos puede caber a nosotros como profesionales, no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista legal y de la relación médico-paciente?
Me parece muy buena la pregunta. Voy a contestar también desde el punto de vista terapéutico, aunque no sea lo principal. Yo cada vez que viene un paciente así, hago lo que hice con la primera diapositiva, que es hacer un análisis de conciencia y decir, ¿cómo puede ser que a mí los ensayos clínicos me muestran que todos los tratamientos son eficaces y la calidad de vida de los pacientes no mejora y dejan el tratamiento? Esto lo hablamos ahora hace poco en Dublín y creo que un paso adelante sería que los endpoints de los estudios de investigación que hacemos los fijen los pacientes y no los médicos. Que los pacientes nos empiecen a decir qué quieren ellos de la droga, sino que nosotros le digamos al paciente lo que le hace bien y lo que le hace mal. Entonces, cuando un paciente viene tomando aceite de cannabis, en mi consultorio siento que algo, no, o sea, de los otros neurólogos que ha visto, yo nunca lo sugiero. La mayoría de los pacientes ya vienen derivados, he probado de todo, vi a todos, no tengo más que hacer y vienen tomando el aceite de cannabis. Siento que hemos hecho mal en el camino. Muchos, la mayoría, son cefalea por abuso de medicación, aplastantemente la mayoría, que han visto un neurólogo que le quiso hacer bien, entonces hizo el héroe y le dio un analgésico más potente, entonces fue con otro que era más capo y le dio otro más potente y así van juntando neurólogos hasta que llegan a un límite de la escalera de analgésicos y ahí desintoxicarlos se vuelve mucho más difícil. Puede ser que también por eso los jarabes, los aceites que estamos viendo no sean eficaces porque ya hay una cefalea por abuso de medicación tan establecida que no haya nada que actúe en la vía de transmisión del dolor que sea eficaz. Con respecto a lo legal y a la motivación, lo traté de hacer en un comentario, creo que tenemos que investigar. Nuestra reglamentación es más flexible que la de Estados Unidos y tenemos las herramientas, el CONICET y el INTI están avalados para hacer cultivos de cannabis. Nosotros podríamos acercarnos a los que sepamos que lo hacen y plantearle un estudio de investigación y decirle, mira, yo tengo pacientes con dolor de cabeza, vos tenés los conocimientos de bioquímica, de farmacocinética, farmacodinámica, ¿qué podemos hacer en conjunto? Eso por un lado. Y por el lado de la ley, tenemos que informarnos, tenemos que conocer bien estos estudios, tenemos que saber bien para responder a los pacientes, para responder a las entidades gubernamentales que nos van a plantear estas preguntas y tenemos que tomar una postura, calculo yo, en consenso. Decir entre todos los que saben o los que se interesan por esto, decir ¿qué vamos a plantear? ¿Vamos a abogar porque a nuestros pacientes se les permita tomar cannabis traído de afuera o vamos a esperar a que haya mejor evidencia? Creo que ese es el motor que tendríamos que tener. No sé si respondo a la pregunta completamente. Sí. Gracias. Nosotros somos de Mendoza. En Mendoza hacen propaganda en los medios, dice clínica del cannabis. No sé, me parece rarísimo. Y el otro día, caminando por el centro de la ciudad, encuentro en una galería un local que tiene ploteado una hoja de cannabis y venden libremente aceite, de todo. Yo no sé si eso desde el punto de vista legal se puede, no se puede hacer. Yo creo que nosotros contra eso no podemos hacer nada. En Córdoba pasó algo similar y un tipo fue preso, un médico que hizo sí, fue... No, a la cárcel, o sea, lo sacaron como un dealer, digamos, en los diarios. No traje la diapositiva porque me pareció un poco amarillista, pero el tipo es esposado y a la cárcel con el casquito todo. Es posible que, bueno, no conozco, opino sin saber, es posible que ni siquiera estén vendiendo aceite de cannabis y que hagan toda la parafernalia para engañar, pero que en realidad si no dicen que lo están vendiendo explícitamente o con un contrato, puede ser que no esté. Y si lo están vendiendo sin reglamentación, no sé por qué no los sancionan. No está permitido abiertamente de ninguna forma. Los pacientes que veo yo en el consultorio, alguien les escribe por Facebook o por estos grupos de WhatsApp que se han hecho por Facebook de tengo migraña y uno le dice y van a la casa y se lo llevan y es una cosa, sí, no, muy, muy peligroso. De cualquier modo pienso, yo también soy neuropediatra como su esposa y creo que cuando la medicina ya no tiene más nada que ofrecer, no solamente en migraña sino en otros cuadros neuropediátricos, uno tiene que estar muy abierto a esta posibilidad que podemos ir incorporando lentamente, por supuesto, con los cuidados pertinentes. Personalmente yo me manejo con la Fundación Daya de Chile, que ellos tienen
asesoran a los pacientes y realmente uno ve cambios importantes, no en todos los pacientes, pero cuando lo tenemos realmente uno dice, ¿por qué no ofrecer esta posibilidad cuando no tengo otra cosa para ofrecer? No, no, ni hablar. Yo, como una contrarrespuesta, cuando los pacientes que vienen con cannabis medicinal, como dije antes, la mayoría son por abuso de medicación, la mayoría son sedentarios, comen mal, duermen mal, están más que intoxicados. El último héroe que los vio los intoxicó todavía más, o los internan para desintoxicarlos y al alta le dan analgésicos reglados, una cosa llamativa, por decirlo menos. Entonces, estos pacientes que han venido, yo por lo menos tengo margen para hacer. Sí me cuesta cambiar un paradigma quizá de la medicina convencional que se vive en América del Sur, que es que en vez de venir al médico a que te dé, el médico te dice lo que tenés que hacer y vos te tenés que curar. Eso en Escandinavia era genial y cuando a mí me decían, ah, qué bueno, en Argentina y volví, no es tan genial. Cuesta mucho cambiar el paradigma, pero bueno, con la educación, con algunas otras cosas, nos está yendo bastante bien. Y coincido en que los pacientes cuando no tienen estas posibilidades de ir a lugares reconocidos, que tienen experiencia y demás, transitan por oscuros caminos donde nunca se sabe qué porcentaje de CBD o THC Cero. tienen. Entonces, con un frasco están fantástico, con otro frasco están horriblemente mal o sin ningún efecto. O sea, es muy incierto utilizar esta venta sin ninguna reglamentación. Son como las drogas para perder peso, que cuando las auditan tienen hormona tiroidea, benzodiazepinas y cosas, y puede llegar a ser peligroso. El otro problema son las comorbilidades y la migraña, pacientes que tienen cuadros, digamos, depresivos, y ahí podés generar problemas. Sí. Bueno, hablé muy rápido y pasé rápido las diapositivas porque el tiempo era corto, pero las comorbilidades, la psicosis, no hay estudios que demuestren que fumar marihuana va a producir psicosis en gente sana, pero en gente que tiene un trasfondo psicótico lo puede desencadenar. Y nuestros pacientes, entre más, por lo menos lo que uno ve en el consultorio, entre más gravemente afectados están por la enfermedad, más grave comorbilidad psiquiátrica se empieza a manifestar. Entonces, es peligroso ver y experimentar con estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo y muy bueno el punto. Tendría que haber hecho más hincapié en eso.